Las guerras son sin duda un tema ineludible cuando se habla de historia. Estas, a lo largo de los años, han marcado el destino de un sinfín de naciones, generando consecuencias en diversos ámbitos. Algunos de estos enfrentamientos han sido especialmente largos y complejos, por lo que vale la pena recordarlos de vez en cuando. En este video haremos un recuento sobre algunas de las guerras más largas de la historia, enfatizando en las causas, principales hechos y consecuencias de cada uno de estos conflictos. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que tuvo lugar entre 1955 y 1975. Una de las principales causas fue la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la influencia global. Luego de la batalla de Dien Bien Phu en 1954, que culminó con la derrota de las fuerzas francesas, Vietnam se dividió en dos estados. Por una parte estaba el norte, respaldado por los comunistas, liderados por Ho Chi Minh, y por otro lado el sur, apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. El conflicto incluyó una serie de eventos significativos. Uno de ellos fue el incidente del Golfo de Tonkin, en agosto de 1964. En este incidente se alegó que habían ocurrido dos ataques navales norvietnamitas a buques de guerra estadounidenses. Esto llevó al Congreso de los Estados Unidos a autorizar el uso de la fuerza militar en Vietnam, marcando el inicio de la intervención activa en el conflicto. Esta escalada se reflejó en el envío de tropas estadounidenses y la intensificación de los bombardeos en el norte. La guerra finalizó en 1975 con la caída de Saigón, la capital del sur, en manos del norte, lo que marcó la reunificación de Vietnam bajo el gobierno comunista. Las consecuencias de la guerra de Vietnam fueron tremendas. Más de 2 millones de personas murieron, incluyendo soldados y civiles. El conflicto tuvo un profundo impacto en la sociedad y la política estadounidense, generando un movimiento antiguerra y desconfianza hacia el gobierno. Vietnam quedó devastado, con una economía en ruinas y un costo humano tremendo. La guerra tuvo amplias implicaciones en la geopolítica global, ya que cambió la dinámica de la Guerra Fría y las relaciones internacionales en la región. Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso, que se libró entre el 431 a.C. y el 404 a.C., fue un conflicto en la antigua Grecia que enfrentó a dos poderosas ciudades-estado, Atenas y Esparta. Una de las principales causas del conflicto fue la rivalidad entre Atenas, una democracia marítima que buscaba expandir su imperio, y Esparta, una oligarquía terrestre que temía la creciente influencia ateniense. Las tensiones se agravaron cuando Atenas estableció la Liga de Delos, una alianza que se convirtió en un imperio bajo su control. Este conflicto se caracterizó por enfrentamientos prolongados y luchas marítimas y terrestres en toda Grecia. Eventos notables incluyen la peste de Atenas, que debilitó gravemente a la ciudad, y la derrota ateniense en la batalla de Sicilia en el 413 a.C. En última instancia, Esparta emergió victoriosa en el 404 AC, cuando Atenas se rindió. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. Atenas perdió su imperio y Grecia quedó dividida y debilitada. Este conflicto contribuyó a la decadencia de la civilización griega clásica y dejó un legado duradero en la historia y la política del mundo antiguo. La Guerra del Peloponeso también tuvo un impacto duradero en el pensamiento político y filosófico. Tucídides, un historiador ateniense, escribió una detallada crónica de la guerra. Esta obra constituye una fuente invaluable para la comprensión de los conflictos y la toma de decisiones políticas en ese periodo. Además, la guerra influyó en las ideas de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes reflexionaron sobre la naturaleza de la política y la moral en un mundo marcado por la guerra y la rivalidad entre ciudades-estado. Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, que tuvo lugar entre 1618 y 1648 en Europa Central, fue uno de los conflictos más devastadores y prolongados de la historia europea. Esta guerra fue causada por una serie de factores complejos, incluyendo tensiones religiosas, políticas y territoriales.
Una de las causas fundamentales fue la rivalidad religiosa entre católicos y protestantes. La Guerra de los 30 Años abarcó una serie de conflictos que involucró a varias naciones, incluyendo el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Suecia, España, entre otros. Se caracterizó por una gran cantidad de batallas y asedios, así como por la participación de líderes militares notables, como Gustavo Adolfo de Suecia y el cardenal Richelieu de Francia. La guerra cambió drásticamente la geopolítica de Europa y produjo millones de muertes debido a la guerra, la hambruna y las enfermedades. Las consecuencias de la Guerra de los 30 Años fueron profundas. El Tratado de Westfalia de 1648 puso fin al conflicto y sentó las bases para el sistema europeo de estados-nación soberanos, marcando el final de la supremacía de la Iglesia Católica en asuntos políticos. Europa quedó dividida en una serie de estados independientes y se produjeron cambios territoriales significativos. La guerra dejó una herencia de devastación y sufrimiento, pero también contribuyó al surgimiento de un sistema de relaciones internacionales basado en el equilibrio de poder, lo cual influiría en la política europea durante siglos. Guerra de Arauco. La Guerra de Arauco fue un prolongado conflicto que tuvo lugar desde el siglo XVI al XIX en lo que hoy es Chile, específicamente en la región conocida como la Araucanía. En este conflicto se enfrentaron las fuerzas coloniales españolas y los pueblos indígenas mapuche. Las causas de esta guerra fueron variadas, incluyendo la resistencia de los mapuches a la conquista española y la persecución de su cultura. A lo largo de la Guerra de Arauco se llevaron numerosas batallas y asedios, destacándose la figura del líder mapuche Lautaro, quien dirigió a su pueblo en una serie de exitosas campañas militares contra los españoles. El conflicto fue especialmente duradero y costoso, lo que lo convierte en una de las guerras de resistencia indígena más notorias en la historia colonial. Ha habido un amplio debate sobre la duración de la guerra. Sin embargo, existe un consenso en que los enfrentamientos más directos se dieron entre 1546 y 1656, lo que le da a esta etapa del conflicto una duración de 110 años. Las consecuencias de la Guerra de Arauco fueron significativas. Aunque los mapuches lograron preservar gran parte de su territorio y autonomía, a lo largo del tiempo perdieron gradualmente su influencia. Esto se daría tanto en la época colonial como después de la independencia de Chile. El conflicto dejó una huella profunda en la historia y la cultura de Chile, y las luchas entre españoles y mapuches siguen siendo un elemento importante en la identidad del país. La Guerra de Arauco también desempeñó un papel fundamental en la formación de la sociedad chilena y en la relación actual entre el Estado y las comunidades indígenas. La Guerra de los 100 Años. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que tuvo lugar entre 1337 y 1453, por lo que su duración real fue de 116 años. Esta guerra enfrentó a dos poderosas naciones, Inglaterra y Francia. Una de las causas fundamentales de este prolongado conflicto fue la disputa por la corona francesa, ya que tanto los monarcas ingleses como los franceses reclamaban derechos al trono. Además, factores económicos y territoriales también contribuyeron a la hostilidad entre las dos naciones. A lo largo de esta guerra se produjeron batallas notables, como la batalla de Crecy y la batalla de Agincourt. El conflicto también presenció el surgimiento de figuras militares destacadas, como Juana de Arco, quien desempeñó un papel crucial en la resistencia francesa. La guerra finalmente concluyó con la batalla de Castillón en 1453, lo que estableció la victoria francesa y consolidó su control sobre el territorio disputado. Las consecuencias de la Guerra de los 100 Años fueron diversas. Aunque Inglaterra logró mantener algunas posesiones en Francia, en gran parte se retiró del continente, lo que marcó el comienzo de su enfoque en el desarrollo de un imperio marítimo. Francia, por su parte, emergió como una nación más cohesionada y unificada, sentando las bases para el Estado moderno francés. El conflicto también dejó una marca en la memoria y la cultura de ambas naciones, y sus consecuencias políticas y territoriales perduraron durante siglos. Los enfrentamientos descritos anteriormente reflejan la naturaleza persistente y destructiva de los conflictos a lo largo del tiempo. Cada una de estas guerras
tuvo causas y contextos particulares, pero compartieron la característica de haber perdurado durante décadas o incluso siglos. Además, causaron un tremendo sufrimiento y transformaron a las naciones y las regiones involucradas. Estas guerras ejemplifican cómo los desafíos políticos, religiosos, territoriales y culturales pueden dar lugar a conflictos prolongados y devastadores. A lo largo de la historia, la humanidad ha visto el alto costo de la guerra en términos de vidas, recursos agotados y traumas colectivos. Estas guerras también resaltan la importancia de la resolución pacífica de disputas y la diplomacia como herramientas fundamentales para evitar la prolongación de conflictos. A medida que reflexionamos sobre estas guerras, recordamos la necesidad constante de aprender de la historia para evitar conflictos prolongados y buscar soluciones pacíficas a los desafíos globales. Hemos llegado al final de esta revisión, pero no te pierdas nuestros próximos videos donde seguiremos hablando sobre la historia del mundo y mucho más. Si este tema te pareció interesante, no olvides apoyar con un me gusta, suscribirte a este canal y compartir este video a quienes les pueda resultar de utilidad. Por último, te invito a visitar aprendehistoria.net, donde podrás encontrar artículos relacionados con este y muchos otros temas.